El llamado de Isaías, una visión del trono celestial. En el libro de Isaías, capítulo 6, encontramos un relato profundamente conmovedor que marca el inicio del ministerio profético de Isaías. Este encuentro sobrenatural no solo transformó su vida, sino que también estableció el tono de su mensaje para el pueblo de Israel, un llamado a la santidad, al arrepentimiento y a la esperanza en la redención divina. El contexto: la muerte del rey Usías. El relato comienza con una referencia histórica significativa, en el año que murió el rey Usías. Este rey había gobernado Judá durante más de 50 años, un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. Sin embargo, su muerte marcó el fin de una era y dejó al reino en incertidumbre. Este contexto refleja una época de transición y ansiedad, tanto política como espiritual, para el pueblo de Israel. En medio de esta crisis, Isaías experimenta una visión celestial que cambiaría su vida y lo posicionaría como uno de los profetas más influyentes de la historia. La visión del trono celestial. Isaías relata: «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Esta imagen de Dios en su trono representa su soberanía absoluta sobre el universo, incluso en tiempos de incertidumbre. Su presencia llena el templo, simbolizando su gloria y su santidad que lo abarcan todo. Alrededor del trono, Isaías vio a los serafines, seres angelicales que proclamaban la santidad de Dios con estas palabras: «Santo, santo, santo, es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». La triple repetición de «santo» enfatiza la perfección y la pureza absoluta de Dios, estableciendo un contraste con la imperfección de la humanidad. Mientras los serafines adoraban, los umbrales del templo temblaban y el lugar se llenaba de humo, una señal de la presencia de Dios y su majestad. Este espectáculo impactante subrayaba la realidad de que nadie puede estar en la presencia de Dios sin ser transformado. La reacción de Isaías. Frente a la santidad de Dios, Isaías se ve abrumado por su propia pecaminosidad y la de su pueblo. Exclama: «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». La respuesta de Isaías refleja la realidad de que ningún ser humano es digno de estar en la presencia de Dios por sus propios méritos. Su confesión de pecado es un reconocimiento de su necesidad de purificación y redención. La purificación de Isaías. En medio de su desesperación, uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar. Con este carbón, toca los labios de Isaías y declara: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Este acto simboliza la gracia de Dios, quien no solo revela nuestra condición pecaminosa, sino que también provee la purificación necesaria. La limpieza de los labios de Isaías es especialmente significativa, ya que su ministerio profético dependería de su habilidad para proclamar la palabra de Dios con fidelidad. El llamado y la respuesta de Isaías. Después de purificar a Isaías, Dios hace una pregunta que resuena en los corazones de todos los que buscan cumplir su voluntad: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esta pregunta no está dirigida únicamente a Isaías, sino a todos aquellos dispuestos a servir a Dios. Isaías responde con una disposición total: «Him aquí, envíame a mí». Esta respuesta refleja su transformación completa, de un hombre consciente de su indignidad a un siervo dispuesto a cumplir el propósito de Dios, sin importar el costo. La misión de Isaías. Dios le encomienda a Isaías una misión difícil: proclamar un mensaje a un pueblo que no escuchará ni entenderá. Le dice: «Ve, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis». Este mandato no implica que Dios desea endurecer los corazones de su pueblo, sino que anticipa su rechazo a la verdad debido a su rebeldía. Isaías pregunta: «¿Hasta cuándo, Señor?». Y Dios responde que el juicio continuará hasta que la tierra quede desolada. Sin embargo, también promete un remanente fiel, simbolizado por un tronco que permanecerá después de que el árbol haya sido cortado. Lecciones del llamado de Isaías.
La experiencia de Isaías nos enseña varias verdades profundas. La santidad de Dios. La visión de Isaías nos recuerda que Dios es completamente santo y digno de toda adoración. Este reconocimiento debe inspirarnos a vivir en reverencia y obediencia. Nuestra necesidad de purificación. La confesión de Isaías y su posterior purificación subrayan la necesidad de acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de su gracia. La disposición a servir. La respuesta de Isaías, «Him aquí, envíame a mí», es un ejemplo de entrega total a Dios. Nos desafía a estar dispuestos a cumplir su propósito, incluso cuando enfrentamos desafíos o rechazo. La fidelidad en medio de la oposición. Isaías fue llamado a proclamar un mensaje a un pueblo obstinado. Esto nos recuerda que nuestro éxito en el servicio a Dios no se mide por los resultados visibles, sino por nuestra fidelidad a su llamado. Reflexión para la vida diaria. El llamado de Isaías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos conscientes de la santidad de Dios y nuestra necesidad de su gracia? ¿Estamos dispuestos a responder a su llamado con un corazón humilde y obediente, incluso en medio de dificultades? Hoy, podemos orar como Isaías: «Señor, purifícame, transfórmame y úsame para cumplir tu propósito». Al hacerlo, descubriremos que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si esta historia de transformación y servicio te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para explorar más relatos bíblicos llenos de esperanza y enseñanzas prácticas. Dale a me gusta y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Acompáñanos en este viaje de fe y descubre cómo la palabra de Dios sigue transformando vidas hoy.